Hola, mi nombre es Verónica Contreras, estudiante de octavo semestre de licenciatura en Ciencias Sociales, y les voy a hablar sobre mi práctica pedagógica. Mi práctica pedagógica la realicé en la institución educativa distrital Las Granjas, en el grado segundo B, con una población de 27 estudiantes. Esta institución se encuentra en la ciudad de Barranquilla, en una zona urbana. Antes y durante la planeación es importante tener en cuenta lo siguiente. Y es una observación etnográfica, es decir, nosotros tenemos que observar a nuestros estudiantes, ver cuáles son sus necesidades y basado en esto, pues lo que es una investigación de aula, entonces diseñar nuestra planeación. Es decir, debemos de tener en cuenta el contexto de nuestros estudiantes, cuáles son sus necesidades y cómo aprenden, para poder entonces sí entrar a lo que es la planeación. Debemos de tener unos enfoques y unos objetivos muy claros y aparte de eso pues tener siempre la visión en que nuestra planeación vaya enfocada a desarrollar una educación integral, donde haya respeto a la diversidad también. Recordemos de que son niños los que estamos educando y por lo tanto también vienen de familias diferentes, cada vienen con creencias, culturas diferentes, aunque de pronto estén en un mismo contexto. Entonces es necesario que el docente sea un investigador, que el docente sea un observador, que siempre esté mirando en cada desarrollo de su planeación qué le funcionó o qué ajustes debe de hacer con tal de que la educación pueda ser significativa y que además pues estemos logrando el objetivo de una educación integral. Bueno, ahora sí, ya teniendo claro cómo debe ser el rol de nosotros como docentes y haber observado pues el lugar de mi práctica pedagógica, voy a la planeación. En la planeación pues también tenemos que tener en cuenta los lineamientos que nos da el MEN, es decir, el Ministerio de Educación Nacional, como son los DBA, que son los Derechos Básicos de Aprendizaje, los estándares también, así también como las competencias que vamos a evaluar, como lo es saber pensar, saber hacer. Entonces es muy, pero muy necesario que tengamos en cuenta cuáles son las competencias que vamos a trabajar en cada planeación. Bueno, en esta primera planeación con el tema de familia, o también cómo ha cambiado la familia, cómo ha cambiado el colegio, cómo ha cambiado mi cuerpo. Aquí lo importante es que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, que sean capaces de mirar, observar, sobre todo observar y en base a eso pues establecer diferencias, establecer incluso el paso del tiempo y que las cosas a su alrededor van cambiando, incluso ellos mismos. Ahora vamos a mostrar una serie de actividades en que fue muy satisfactoria para los niños y de hecho también muy lúdica para que ellos pues pudieran entender toda esta temática de los cambios a través del tiempo en los temas ya mencionados anteriormente. Bueno, en nuestra planeación sobre cómo ha cambiado mi cuerpo, hicimos una actividad principal que fue el collato. Fue muy significativa porque los estudiantes trajeron desde sus casas foticos de ellos desde el momento en que nacieron hasta la etapa en la que están el día de hoy. Sé que como familia escogieron las fotos, ellos mismos las recortaron y aparte de eso, pues en las imágenes que mostramos acá se observa cómo estaban felices haciendo su collage y aparte de eso hubo una niña que dijo esto, señor, esta foto me trae muy buenos recuerdos porque era cuando estaba con mi papá. Entonces ver cómo de pronto que ellos miran esas situaciones cotidianas que han vivido, sucesos que de pronto marcaron su vida. Otros incluso empezaron cuando ya estaba terminada la actividad, empezaron a buscar quién era cada quien, decía este de aquí es fulanito, este de aquí es esta, y empezaban incluso a adivinar entre ellos y era algo que los llenaba de felicidad compartir con sus compañeros todos esos cambios que ellos habían tenido durante el transcurso de su vida. Incluso algunos como cuando bebés eran gorditos, eran cachetones y todo tiernecitos, entre ellos mismos decían, ay, qué bonito eras tú o esto o lo otro. Entonces fue algo muy chévere para ellos poder compartir eso con sus compañeros.
En esta otra actividad tenemos una sobre la familia, los cambios que han tenido la familia, pero quisimos iniciar donde los niños dibujaban a su familia y alrededor colocaban también dibujos de actividades que hacían con ellos. Compartían con sus compañeros cómo su familia ha ido cambiando, cómo son los miembros de su familia. Hacíamos un círculo de esta forma, pues todos nos mirábamos, los niños compartían con sus compañeros todas esas anécdotas de su vida cotidiana. También cuando hicimos el círculo, lo hicimos en el aula de clase y lo hicimos en el patio. Cuando lo hicimos en el patio, noté que les gustaba más porque salieron de ese espacio. Aparte de eso, que pues sentían la brisa que hay en el patio. Entonces ahí pues nuestra práctica es interdisciplinaria, trabajamos lo que fue las emociones, cómo se sentían, trabajamos arte a través del dibujo, trabajamos ciencias sociales con la ubicación del espacio, ciencias naturales con el cuidado del espacio donde estábamos, porque de hecho en el patio hay unas plantas y pues ellos ahí también estaban rodeados de la naturaleza. Otra de las actividades pues planteadas en la planeación fue el colegio, los cambios en mi colegio, en mi barrio. Los niños hicieron un croquis sobre su barrio. De hecho aquí pues aplicamos lo que fue la noción espacial, arte. Ellos establecieron diferencias entre cómo era su barrio antes, le preguntaron a sus abuelitos, a sus padres. Hicieron esta exposición, así también con el colegio, también a la rectora pues le hicieron esa entrevista de cómo era el colegio antes, hicieron una exposición, usaron carteleras, usaron maquetas. Aquí vemos cómo la creatividad de los estudiantes, de los padres de familia pues fue fundamental. También en la parte de mi cuerpo, cómo va cambiando, pues se hizo en el tablero los croquis de un niño y de una niña, y ellos iban cogiendo prendas de vestir y los iban seleccionando de acuerdo a si era niño o si era niña, y pues ahí fueron estableciendo diferencias también. Todo esto fomentando el pensamiento crítico, la autonomía, el aprendizaje significativo, el constructivismo. Asimismo también hicimos una actividad donde se colocaban las manitos en una cartulina para que ellos fueran viendo cuán grande eran sus manitos, las compararan, y también con esas manitos hicimos arte, porque hicimos el árbol del rincón literario, y esto también nos sirvió para español, donde ese día trabajamos con la historia de un niño que se había mudado de casa, que habían cambiado ciertos aspectos de su vida. Utilizamos lo que fueron los verbos, el sujeto, el predicado. Entonces hicimos transversalidad con el área de español, con el área de arte. Entonces vemos cómo podemos trabajar una educación integral desde todas las asignaturas. Pero pasemos a lo que es el diario de campo, pues es donde como observadores, como docentes, vamos escribiendo todas esas anotaciones o de pronto todos esos sucesos que van pasando dentro del aula de clase. Quiero traer a colación uno especialmente de una niña que cuando hicimos el collat, ella colocaba una foto donde estaba con su padre, y ella dice que actualmente no está viviendo con su papá y que esa foto le trae nostalgia. Es algo que, bueno, ahí se vivieron un montón de emociones en esa actividad, pero bueno, se registró en el diario de campo también esa parte. También otros ajustes como tratar de trabajar de una forma más lúdica con los estudiantes. Sabemos que el desarrollo integral o la educación integral también está muy ligada a lo que es la lúdica, lo que es el juego, porque de esta forma llamamos la atención de los niños y también se incentiva en ellos lo que son otras competencias, lo que es el pensamiento crítico, en la resolución de problemas, o cuando estamos de pronto también con situaciones de discusiones dirigidas. Todo este tipo de cosas o herramientas hacen que el estudiante desarrolle el pensamiento crítico. Bueno, todas esas cosas las anotamos en el diario de campo para tenerlas en cuenta en una próxima planeación.
También vamos a hablar un poco sobre lo que es la conclusión de esta práctica pedagógica, donde aprendimos mucho. Creo que el docente no se la sabe toda, de hecho los niños nos enseñan muchas cosas, pero sí hay algo que debemos de tener muy en cuenta, y es que el docente, antes de diseñar o planear una clase, primero debe de saber cuál es el contexto de su estudiante, cuál es la necesidad y cómo aprende. Muchas gracias.